Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 16 de febrero del 2026 con 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Muy bien, espero hayan pasado un agradable fin de semana, el clima bastante benigno aquí. Fresquecito, ¿no? Pero sin lluvias, por lo menos aquí en el distrito. En otros lugares, supongo, puede estar lloviendo. Pero mientras tanto aquí, fresquecito. Y ya estamos a mitad del mes de febrero. El 27 de febrero el presidente tiene su rendición de cuentas constitucional en la Asamblea Nacional. Y de aquí a allá iremos viendo... Es lo normal, iremos viendo una inauguración aquí, una cosa allí, otra cosa aquí, para poder presentar, digamos, en la rendición de cuentas, pues esos logros, eso es normal. Pero ustedes saben que tenemos el cataclismo de lo ocurrido la semana pasada, que es el evento del cierre de la oficina de la DEA en la Embajada de los Estados Unidos, aquel comunicado, aquel tuit que puso la señora embajadora, doña Francis Lía Campos, hablando de la corrupción y eso. Y lo que se ha comentado, que se lo detuvieron allá en Washington, que lo pidieron, que el DHS, el Department of Homeland Security, lo apresó por un asunto de visas. Y yo le decía, no se vayan con el amague, en basquetbol nosotros hacemos fintas. Uno está picando y uno hace que se va para un lado y si el tipo se va para otro, se va por aquí. O sea, uno cree que se va por este lado, se va por este. No se vayan con el amague, eso es lo de menos. Además, supongamos que se haya hecho eso. El que se roba un chile, como yo le decía, se roba una vaca. Eso va a tener muchas otras repercusiones, de eso yo hablaba el viernes, ¿verdad? Y hay muchísimas situaciones precedentes que hasta justifican el hecho de que estén investigando una institución como esa con el asunto de la cantidad de extradiciones pedidas, lo que duran para entregarse, se entregan cuando le da la gana y aquí como que no pasa nada. Entonces, miren, son muchas las cosas. Y esa persona que manejaba información sensitiva, estratégica, de persecución, de coordinación de las actividades, evidentemente con ese poder omnipotente, casi un rey aquí, casi un dios aquí en este país. El que tiene ese poder con estas relaciones con la Procuraduría, con la DNCD, con el DNI, con las instituciones de inteligencia de los organismos gubernamentales del Estado, pues esa persona que esté en la embajada es prácticamente un dios en la tierra. Entonces usted verá, eso va a tener muchas repercusiones, iremos viendo. No os desesperéis, como decía un famoso procurador en una ocasión, muy jovial, pero eso fue lo que sucedió. Desde ciertos litorales usted ha visto cómo han tratado de manejar aquello que se llama control de daños, damage control. Ay, que si es una discusión entre oficinas norteamericanas, que si el FBI, que si la CIA, que si la DEA. La CIA lo primero es que no tiene jurisdicción para actuar dentro de los Estados Unidos, solo el FBI. El Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna Nacional, sí opera donde quiera lo que tenga que ver con la seguridad de los Estados Unidos interna. Entonces eso está muy claro y a qué se dedican y qué pasa, pero que aquí lo importante es que el que de aquí trabajaba directamente con las autoridades encargadas de la interdicción y de la persecución del narcotráfico, el combate. Entonces, por ahí está todo, no me vengan a querer enredarle el agua para que no se vea. Deje que usted verá cuando las cosas se aclaren cómo van a ir saliendo cosas. Y usted verá, no verá reacciones inmediatas porque por lo general los gobiernos toman un tiempecito para que no parezca que es por ese tipo de situaciones que se tomó tal o cual decisión. Pero la gente no es tonta.
Entonces, eso fue lo que pasó. En Estados Unidos el lío está armado con relación a lo otro, aquel tema del expediente. Como estamos hablando de justicia, el expediente Epstein, que la procuradora fue, un papelazo que tuvo en el Congreso, el presidente Trump la felicitó, dice él que lo hizo excelente. Lo que se ha visto en las redes, en la televisión, en los medios, es que realmente fue un desastre y no dio respuesta a lo que se pedía, y de luego la investigación y el espionaje a los legisladores para ver qué ellos buscaban en los 4 computadoras que se les prestaron. Eso está muy feo, y la Procuraduría acaba de decir, ya nosotros dimos lo que teníamos que dar, y sacaron una lista ahí que con 300 personas, pero la población no va a comer, no se va a quedar tranquila con eso, porque por demás, la presión que están teniendo los propios legisladores republicanos, que ciertamente, aunque Trump diga que son los demócratas, los republicanos fueron los que hicieron campaña montados en ese corcel. Ese tema, el propio Trump, la propia Pam Bondi, el Kash Patel del FBI, la procuradora Pam Bondi, el anterior, Dan Bongino, que renunció porque no estaba de acuerdo con que no diga. Ella dijo, yo tengo el expediente aquí, la lista, y después ahora no hay lista, ahora no hay nada, dice el FBI que no hay investigación, que no, ahora no pasó nada. Y están las cantidades de denuncias, más de 1000 mujeres. Lo que debieron redactar en los documentos que se dieron a conocer eran los nombres de las 1000 y pico de personas, sus direcciones, para protegerlas. Lo que se ha protegido son muchos de los co-conspiradores. Han salido nombres ahí a relucir, que no porque estás ahí o porque haya salido ahí seas parte de las redes de pedofilia y ese tipo de cosas, y de la red de trata y todo lo que hay ahí, porque posiblemente ese señor lo que usaba eso era como para muchas personas lo que le dicen el compromat en los rusos, el honey trap, que es poner, ¿verdad?, una trampa de miel para agarrar a los osos. Unas rubias fenomenales de Europa del Este, de Checoslovaquia, de Lituania, de Rusia, de Ucrania, etcétera, y con unas gravitaciones donde estaba todo grabado para luego extorsionar. Eso lo usan en los esquemas de espionaje y eso. Bueno, entonces, todo eso, aunque se ha querido disminuir, minimizar, eso no se va a quedar tan simple y sencillo como desde la administración han querido. Recuérdense que se cerró el Congreso por más de 43 días, justamente para no juramentar una legisladora que había ganado en Arizona, y que con ella, entonces las votaciones de una comisión de justicia presentaban en la sala y se votaba. Ella fue la que inclinó la balanza. Por eso no la juramentaron como hasta los 2 meses, pero al final no podía mantener cerrado por siempre el Congreso, más el presupuesto que estaba, que por cierto están discutiendo ahí porque ellos quieren modificar la parte que tiene que ver con la inmigración. Hablo de los demócratas. Y tienen bloqueada esa parte. Tienen que ponerse de acuerdo, todavía no se acaban de poner, y hay un cierre parcial en cuanto a eso. Entonces, bueno, eso es a nivel de lo que está sucediendo en los Estados Unidos con relación a ese tema. No será fácil. Ahí, por ejemplo, ustedes vieron, es que en el mundo entero lo que se está presentando es, en Francia renuncian ministros, el ministro de Cultura involucrado, en Noruega hasta la princesa y un funcionario y una embajadora, porque dieron información privilegiada. En Inglaterra renuncia el jefe de comunicaciones del gabinete de Starmer. Renuncia el embajador de Londres en Estados Unidos. Dicen que se está siendo investigado. Hay allanamientos en Noruega, hay allanamientos en Londres. La Unión Europea le quita la inmunidad a un ex funcionario para que pueda ser investigado por todas las cosas que hay. La principal consultora jurídica de JP Morgan, me parece que fue consultora del presidente Obama, como jurídica en su gobierno, asesora, acaba de renunciar por haber aparecido en emails por familiaridad y
culipandeo ahí con el Epstein y ese tipo de cosas. Un señor con el que acaba de reunir el presidente ahora mismo, que estaba trayendo la prensa ahí, que es de DP World, aquí, Punta Caucedo, el puerto, el multimodal Caucedo, que es de inversión de por allá de Dubái. El tipo ese, no me acuerdo ni el nombre, un nombre enredado en árabe, acaba de renunciar, el CEO de DP World. O sea, en el mundo entero están sucediendo cuantas cosas relativas a ese expediente, mientras que en Estados Unidos lo quieren enterrar, lo quieren guardar, lo quieren opacar. Entonces, en realidad, se ha venido tratando de hacer eso, pero cada vez que se hace una acción de esa, las cosas salen mucho más para arriba y salen más evidencias, situaciones, y se pregunta a la gente normal, común y corriente, que por qué ese interés de ocultarlo, de por qué no dar cuando se prometió todo lo que está ahí. Si lo único que había que proteger de todo lo que está ahí es el nombre y la identidad de esas víctimas, que algo huele mal en Dinamarca. Porque los que prometían que iban a dar a la publicidad esa información ahora lo quieren esconder, y no quieren, no, lo están protegiendo y lo están redactando y lo están ocultando y ocultando gente que tiene que ver. Y ahora no lo quieren dar a conocer. Entonces hay un refrán que dice que el que nada teme, nada debe, nada teme. Entonces la gente saca sus conclusiones sin que sean necesariamente ciertas, pero la opacidad y el intento de opacar de ocultarlo, ocultamiento, dice, pero usted que lo quiere ocultar es porque algo tiene usted ahí que lo perjudica. Bueno, eso está así. Y aquí en nuestro país, bueno, ahorita vamos a conocer en la parte internacional también resultados de la reunión de seguridad de la cumbre de Múnich, la cual el año pasado fue el vicepresidente J.D. Vance y habló horrores de Europa y acabó y dijo, porque fueron a hacer campaña para allá, pero en esta ocasión fue Marco Rubio. Me encantó su discurso. El único problema es que de los dichos a los hechos hay mucho trecho. Entonces las actitudes de su jefe, de su gobierno, aunque él es el canciller, pero él hace lo que el jefe diga, porque la política exterior la define en todo país el presidente. El canciller no es más que vamos a decir, su mano derecha. Bueno, pero gran discurso el de Marco, lo disfruté, pero no, trató de morigerar la situación que pasó el año pasado con J.D. Vance, pero bueno, eso lo comentaremos en unos instantes. Tenemos que venir a nuestro lar nativo. ¿Qué sucedió? Bueno, ayer el oficialismo, el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, celebró su 11º aniversario en Santiago de los Caballeros. El PRM tiene 11 años de fundado, participó en las elecciones del 16, fue algo por ahí. Entonces celebró una actividad que tenían previsto. ¿Cuándo era que la iban a celebrar? Bueno, en otra ocasión la iban a celebrar y la tuvieron que suspender, y lo que hicieron fue una actividad en Jarabacoa. ¿Ustedes se recuerdan? Bueno, porque que explotó el caso Senasa y el horno no estaba para callaticas en esos momentos, pero ya esto estaba preparado, este evento, esta actividad, aunque explotara lo de la embajada, eso no era lo mismo que cuando Senasa. Bueno, y ahí se reunió toda la cúpula del partido en un acto legítimo de su, no sé cómo dirá la Junta, porque es un acto de, bueno, no sé. Pero bueno, ahí estaban todos y el presidente se quitó los guantes, o se puso los guantes, podría ser como usted lo quiera ver, se puso los guantes si fuera como que de boxeo, o se quitó los guantes y le entró a la oposición. Un discurso político, alabando su gestión, denigrando la oposición, señalándole supuestas faltas, y etcétera. Y tú dices, eso no tiene ningún problema porque él es un político y él es el presidente de su partido y él es el presidente de la República y ese es su partido. Y tiene derecho a defenderse y tiene que defenderse, es lo legítimo. O sea, que nadie se puede poner ahora. Lo que sí tienes que contar, con lo que sí tiene él y tenemos que contar todos, es con que eso iba a tener respuesta.
porque así va las cosas, lo que va viene. Y como tú te defiendes y atacas al contrario, pero el contrario también tiene unos guantes puestos y se defiende, bloquea y también ripostas cuando es en boxeo. Entonces eso es normal. ¿Y qué? No pasa nada. Eso evidencia que nosotros tenemos una democracia que está fortalecida, que es dinámica, que es intensa, y que tenemos que disfrutarla, porque en otros lugares esas cosas no suceden. Mira lo que pasó en Venezuela, fueron y se llevaron a Maduro, unos militares, los americanos y los de cabeza. Ahí están ahora por aquí negociando, manejando ese tipo de cosas. En Nicaragua no pasa eso, en Cuba no pasa eso. O sea, aquí nosotros podemos darnos ese lujo y disfrutémoslos. Entonces, ¿qué pasó? Bien, felicidades al Partido Revolucionario Moderno en su aniversario. Ahora, ¿qué dijo el presidente ayer allá? Dice el presidente, quien permita o participe en corrupción es un traidor a los principios del PRM, porque el PRM se vendió como el Partido del Cambio. Problema, de nuevo, como lo decía yo ahorita, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque muchas de las cosas que han pasado están pasando en la administración. Pero el presidente también ha dicho en muchas otras ocasiones, ese es un discurso que él lo mantiene. Como narrativa no está mal, lo que hay es una cierta dicotomía. Es lo que ocurre en la práctica, porque los hechos de corrupción abundan, como la verdolaga en la administración, y están saliendo. Y para algunos casos se alega, bueno, ahora lo damos a conocer. Bueno, pero suceden. En otros casos, en otras ocasiones, usted puede decir, bueno, lo ocultaban. Bueno, pero están saliendo. Están habiendo muchos casos y al final, doña Milagro habló, 340 en expediente en la Procuraduría. El pasado Contralor Félix Santana había hecho cantidad de auditorías sometidas a la PEPCA. Ahí duermen el sueño de los justos. No pasa nada. Entonces, como discurso está bien, quien permita o participe en actos de corrupción es un traidor a nuestros principios. El presidente siempre ha dicho que él tiene amigos, no tiene cómplices, pero bueno, ahí está el caso Senasa. Explotó, se quiso justificar, al final no se pudo defender más y el caso explotó él mismo, implosionó, ¡boom! No había manera de parar eso, aunque se intentó, que eso era la oposición, que no había tal déficit, al final no era la oposición y había un hoyo, un déficit, no, una tronera financiera. Déficit es cuando falta un chele, un 2 pesos, 3 pesos, 100 mil, lo que sea, un poquito. Desde que falta algo es un déficit. Esto era una tronera financiera que todavía ni se sabe cuánto realmente es lo que debe y lo que falta. Pero bueno, sigo con lo que dijo el presidente. Dice, no volvamos atrás, no dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar. No entreguemos nuestro futuro a quienes ya fracasaron con él. Si dice el presidente, quiere decir que los gobiernos pasados fueron gobiernos fracasados. Tendría que buscarse los resultados de desarrollo económicos, etcétera, etcétera, para comparar una cosa con otra. Pero dice él, donde la justicia no tenga apellidos y que el progreso llegue a todos. Esto es legítimo como discurso político. No hay problema. El presidente alega que hay una justicia independiente, dice la justicia no tenga apellido. Lo que la población y lo que muchos ven es que es una justicia con apellidos y que favorece. Hasta en el caso Senasa, a unos sí, a otros no. En los casos esos que están de corrupción por ahí, la gente llega y hace un acuerdo de que devolvió 2.000 millones y se quedó con 18 y 30. Hasta la iglesia lo ha tenido que criticar. Participación Ciudadana ha tenido que señalarlo. Entonces, yo con esto, como discurso, como narrativa, perfecto. Y como ariete político para golpear a la oposición, perfecto. Malo sea que el presidente se lo crea. Que se crea esa movie, que se crea esa película. Porque mientras sea como discurso y narrativa y para el debate político, está perfecto. Malo es que se lo vaya a creer, donde el progreso llegue a todos. Eso no es verdad que el progreso ha llegado a todos, obviamente que no. Que su partido llegó al poder por un grito de cambio del pueblo dominicano y muchas de las críticas que hay que no ha habido tal cambio. Lo que ha habido es la misma repetición de los mismos hierros, de los mismos errores, de las mismas inconductas.
con otro color. Que millones de ciudadanos confiaron en la forma distinta de hacer política, más decente, más cercana, más honesta, más comprometida con la verdad y con los hechos. Habrá que ver si eso realmente es lo que ha sucedido. Pero como discurso yo digo, eso está muy bien, que en su gestión no hay espacio para caudillismo, que su gestión es distinta a las anteriores, totalmente. Este gobierno se ha endeudado más que los anteriores. Ha tenido menos inversión de capital que los anteriores. Ha tenido la realización de mucho menos obras con mayor presupuesto que todos los anteriores. Son números. Son números. Si él lo está diciendo para minimizar a los gobiernos anteriores, yo creo que aquí el que queda corto es esta administración. Dice que no hay cabida para proyectos personales. Me presumo que eso se refiere a lo que es eso del candado y que tiene que haber unidad en el partido entre los aspirantes, etcétera. Esta parte dice, ningún gobernante está por encima, por poderoso que se crea, debe actuar por encima de sus límites. La Constitución, ninguna persona está por encima de la Constitución de los límites impuestos por la democracia. Dice él, usted ve, por eso digo, recordó además que la economía del país se mantiene entre las más dinámicas de América Latina y el Caribe. Nosotros éramos de las primeras en crecimiento económico, somos de los últimos en crecimiento económico. Éramos de los que teníamos mayor control de la inflación y ahora somos de los que tenemos la inflación en el rango alto, mayor, elevado que todos los países centroamericanos. O sea que, en realidad, aunque el presidente legítimamente sale a defender su gestión, su gobierno, sus ejecutorias, realmente en la práctica y a ponerle banderillas a la oposición, a los gobiernos de la oposición, a las gestiones pasadas, realmente en términos económicos, en términos cuantitativos específicamente, no puede compararse. No es verdad que la economía dominicana, el año pasado crecimos 2.1, promedio en los 6 años hemos crecido 3.4. Por eso se habla de la falacia de la falacia y de la utopía. No, de la utopía del presidente de que vamos a duplicar el Producto Interno Bruto hasta el 2036, como si lo que estamos es creciendo por debajo del potencial. Entonces no, se ha endeudado más que las pasadas gestiones, se ha construido menos que las pasadas gestiones. La inversión del gasto de capital ha sido la más baja en 70 años, subiendo. Tenemos en la relación deuda, acabamos de emitir 2.750 millones y ya subimos a 78.998 millones el stock de deuda. Vimos el año pasado cómo anduvo el brinco de la tasa de cambio, la volatilidad de la tasa de cambio, las intervenciones que tenía que hacer el banco a cada rato para controlar el disparo del tipo de cambio, la inflación, el poder adquisitivo en el suelo. Ahorita vamos a ver los datos de la inflación del mes de noviembre, de enero. Y noviembre, octubre, noviembre, diciembre, todo ha venido subiendo. Y eso afecta al poder adquisitivo de la población. O sea que yo digo, si el presidente usó esos argumentos como narrativa comunicativa, como argumentos de campaña para el debate político, perfecto y legítimo. Pero si él se los ha creído, eso sería lo peligroso. Porque lo primero que el médico hace para poder recetarle algo, un buen médico, un buen facultativo, ¿no es cierto?, es un diagnóstico. Y si tú no haces un diagnóstico certero, tú le puedes recetar una pastilla para el dolor de la cabeza cuando el tipo lo que tiene entonces es una apendicitis, un qué sé yo qué para la apéndice. Entonces, no. Si usted no hace un diagnóstico certero de lo que está sucediendo en la economía, en el país, los números que usted da, esas cifras que usted se dan y usted se la cree, entonces usted está peor porque entonces está confundido, está viviendo una realidad alternativa. No la realidad común y corriente que viven los de a pie, los que caminan en la ciudad, en las calles, los que cogemos tapones, los que cogemos lucha, los que tenemos que estar tirando el peso, las madres, bregando con el incremento del precio de los alimentos.
que antes nos decían que era popi. No, eso de los popis se lo decían a lo interno, los mismos PRMistas, que nada más nombraban a los riquitos, y eso es la verdad. Bueno, todas esas cosas ayer las dijo el presidente, yo las entiendo legítimas. Muy bien, obviamente, de lo único que me preocuparía es si en realidad él se las haya creído. Porque entonces está haciendo un diagnóstico nublado, borrado, como cuando se tira una foto que se mueve, esa foto se movió, no, está confundido y no va entonces a dar las soluciones adecuadas a la problemática real o a los problemas reales. Porque está en una especie de delirium tremens, viendo cosas que no son. Entonces, como narrativa, perfecto, legítimo, excelente, y para la lucha política, malo es que se lo haya creído. Ese es uno. El dos sería que obviamente el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Si usted le metió los dardos a la oposición y le descalificó sus gobiernos, en su discurso de ayer político, en el aniversario de su partido, usted tendría que esperar que la oposición le ripostara el favor. Bueno, se iba a quedar callado. Y entonces el presidente Abinader dijo eso en la mañana, en la celebración, debe ser en la Arena del Cibao, en Santiago, y en la tarde el presidente Fernández, que ya la semana pasada se había pasado 3 días en Santiago juramentando y arrasando diputados, regidores, senadores, incorporándolo a su partido, a la Fuerza del Pueblo, inaugurando locales, todo eso, se pasó 3 días por allá, por la zona, en Santiago específicamente. Pues ayer estaba también actividad política con los guantes puestos en San Pedro de Macorís, juramentando, de hecho, una persona ahí, sobrina o nieta de Polonio Pierret, que era uno de los guardaespaldas del doctor Peña Gómez. Bueno, estaba en San Pedro y en una juramentación de equipos políticos y gente que entra a la Fuerza del Pueblo, y él se está moviendo mucho en eso, y le respondió inmediatamente al presidente Abinader, que por demás dijo que la oposición, algo así como que el principal enemigo de la oposición era el Internet y el Google, que si tú querías saber qué pasó en el gobierno de Leonel, nada más tienes que entrar, busca. Entonces el presidente Fernández le respondió inmediatamente que el problema en los bolsillos de la gente no se resuelve con búsquedas en Google, que son problemas existenciales del día a día. Y ahorita vamos a ver, digamos, la inflación del mes de enero, como le dije. Pero entonces le dijo que los partidos de oposición dijeron que ante los partidos de oposición el gobierno reacciona con arrogancia, pero que los problemas de los dominicanos se resuelven con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos. Que eso no es más que una muestra de desesperación, esos ataques y esos improperios. Dice Fernández que los ataques y descalificaciones, con esos ataques y descalificaciones cobra mayor vigencia que nunca la expresión de Don Quijote que dice: nos ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. Y le estrujó. Y hoy veía comentaristas de esos que son muy afines al oficialismo, hablando de encuestas, diciendo que, bueno, eso él siempre está diciendo, bueno, tiene derecho, así como dicen los otros que tienen el número que tengan. Dijo Fernández ayer en San Pedro que si se celebraran las elecciones en el día de hoy, la Fuerza del Pueblo tendría un 47% y ahora mismo el gobierno un 38%. 47 Fuerza del Pueblo, 38 el oficialismo. Y en el 24 la Fuerza del Pueblo sacó 30%. Dice que la Fuerza del Pueblo hoy día es la primera fuerza política de la República Dominicana. Entonces, esas son discusiones políticas que no nos alteran
el discurrir ni la civilidad entre los dominicanos. El presidente dijo lo que tenía que decir, le dijo hasta barriga verde a la oposición, y el presidente Fernández lo tildó de arrogante, de que no es con que el desastre que tiene el país y la problemática de la población no se resuelve buscando y mirando para atrás y echando cuentos. Eso es nada, normal. O sea que eso es debate político. Y tenemos que acostumbrarnos a ese debate político civilizado y ojalá siempre sea así. Y no pasa nada. Abinader dice lo que tenga que decir, Leonel le suelta lo que le tenga que soltar, Danilo disparó de por allá, está por Barahona también Danilo, y dice que la presa de Monte Grande se ha triplicado el presupuesto. Son datos, números. El gobierno tiene que responder. Bien, entonces, por eso le digo, nosotros eso tenemos que acostumbrarnos, no pasa nada, eso es normal, eso es lo que sucede en economías, en sociedades civilizadas. No hay por qué rasgarse la vestidura. Miren, hablando aquí, le decía del otro tema, del que ocurrió el fin de semana, del tipo de la DEA, que está preso, que está sometido, que está siendo investigado, se desmanteló la oficina de aquí, se cerró, se están redistribuyendo el personal, poniéndolo para aquí, para acá, porque obviamente una manzana te daña todo el otro, entonces hay que ver. El tipo está acusado también de fabricar expedientes. Yo les dije, así como él daba visa, también recomendaba para que quitaran visa, que fue el caso del coronel Morales. Entonces, el señor dice que nació en San Francisco, que sin agua, pero obviamente seguramente era ciudadano norteamericano también, y por eso trabajaba ahí, porque si no hubiera trabajado en la DNCD. Tenía 6 años al frente de la oficina local, o sea, los 6 años de la administración del presidente Abinader y del señor contraalmirante Ulloa en la DNCD, los llevaba este señor aquí. El señor fue distinguido por su compromiso excepcional e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico. Y por esa lucha inquebrantable, supuestamente, le otorgaron el decreto 520 del 24, o sea, el año pasado, el 24, la orden de mérito Duarte Sánchez y Milla. Eso es una comisión de distinguidas personalidades que hace las recomendaciones. Ahí está Bernardo Vega, vi que está Beleña Villella, mi amigo Miguel Sánchez, el escritor, como fuimos compañeros del Banco Central, de la Academia de Ciencias, y un sinnúmero de personalidades. Esas personas nunca en su vida han visto a este señor. Esas personas les dieron el expediente, le dieron el pedigrí, las recomendaciones que provinieron ¿de quién? De los que trabajan con él. ¿Quiénes trabajaban con el señor Melitón? DNCD, DNI, Procuraduría General de la República, que eran de que así, claro. Gracias. Porque para investigar todas esas cosas se necesita tener ese tipo de relaciones y ¿verdad? Para los fiscales y todo lo que fuera. Entonces, quienes le suplieron a esa comisión que le recomendó al presidente, porque tampoco el presidente lo conoce a ese señor, seguramente, bueno, cada vez que iban a visitarlo, que lo llevaba el de la DNCD, que aparecían en la foto, que si si venía alguien de afuera, como él era el encargado de la oficina aquí local, evidentemente, posiblemente haya ido a visitar al presidente, quizás, en muchas ocasiones. Pero de que tenga que ver con el presidente en lo absoluto, y que el presidente ni siquiera lo conozca tampoco. O sea, ni esa comisión que lo recomendó para que se le otorgara ese decreto, que se dice que fue ahora derogado, no hemos visto. Pero lo mejor que debieran hacerlo es eso. Pero el punto no es que se derogue el decreto, es el por qué se le otorga a una persona por su compromiso excepcional e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico. Una persona puede haber tenido éxitos en su vida y meter la pata y corromperse al final. El problema es que aquí no sabemos en dónde se corrompió, si al final, si en el medio o si al principio. No sabemos, no tenemos cómo.
Nosotros no somos que estamos investigando eso, estamos aquí conjeturando, claro, con un cierto sentido de raciocinio, razonamientos lógicos. Pero de que esas personas que hicieron la recomendación favorable para que el presidente otorgara, que seguramente otorgó a 2 o 3 personas más, no sé cómo se maneja eso, en septiembre del 24, esas personas nunca han visto a ese señor ni lo conocen. Ahora ellos le llevaron el expediente y la cosa. Mira, ¿quién nos lo llevó? Presumo de nuevo, DNCD, que es la que trabaja con él, que lo conoce, DNI, que trabaja con él, que lo conoce, Procuraduría General de la República es la que trabaja con él y lo conoce. Esos fueron los que le llevaron a esa comisión para que el presidente dieran el ok, para que el presidente le otorgara esta condecoración, para que ustedes vean. O sea que cuando se quiere minimizar el asunto, siempre van saliendo otras aristas. Pero no nos adelantemos, ya hemos dicho lo que teníamos que decir con relación a eso. Hagamos una pausa, que esto es Economía y Mercado.